Hola, hola, mi nombre es Merly Tapu y mi compañero Darlene Tapu. Para realizar este experimento vamos a explicar en este video sobre la elaboración de un electroscopio. Como primer punto vamos a ver qué significa o qué es un electroscopio. Un electroscopio es un dispositivo o un aparato que permite detectar las cargas eléctricas. ¿Y qué son las cargas eléctricas? Las cargas eléctricas es el nivel de electricidad que presenta un cuerpo. Para la elaboración de este electroscopio tenemos los siguientes materiales: un recipiente de vidrio con su respectiva tapa, Papel de aluminio, un alambre de cobre una tijera, y una lana para frotar con fricción. Para realizar este experimento vamos a comprobar de dos formas: con un tubo de PVC y con un globo. Seguidamente, para realizar este experimento vamos a hacer un orificio en la tapa de este recipiente para luego introducir este alambre de cobre de la siguiente manera. Luego de tener esta forma vamos a hacer un ganchito para poner o colocar las hojuelas de aluminio. Con este papel de aluminio vamos a elaborar estas hojuelas, como podemos ver a continuación. Luego le vamos a colocar en este ganchito. De la siguiente manera. Seguidamente le colocamos la tapa con las hojuelas dentro del recipiente. Le cerramos muy bien. Luego con el mismo papel aluminio elaboramos una bolita para poder introducir en la parte superior. Como vamos a hacer un experimento de las dos formas, también tenemos otro mini electroscopio. A continuación vamos a proceder a realizar con el globo. Primero vamos a cargar, vamos a utilizar en este caso mi cabello de la siguiente manera. Vamos a frotarlo. Se observa claramente que se repelen. Mostramos en este mini electroscopio, vimos que sí funcionó este experimento, pero para una mejor visualización vamos a proceder a hacer nuevamente ahora, pero en el electroscopio más grandecito. Igualmente lo frotamos en mi cabello. Luego le acercamos. Como pueden ver, se encuentra haciendo, se repelen esas dos hojuelas y cuando le retiro se atraen. Ahora voy a realizar el experimento con el tubo de PVC y la lana. Voy a frotar el tubo de PVC para causar una fricción. Como podemos observar, las hojuelas se repelen. Esto sucede porque
Al frotar adquiere una carga negativa. Al estar con el mismo signo, las hojuelas se repelen. Como funcionó en el mini electroscopio, voy a probar también en la grande. Como podemos observar, en este momento también ambas hojuelas se repelen. Eso nos quiere decir que ya tanto en el globo como el tubo PVC, en los dos experimentos vemos que sí funcionaron. Por lo tanto, vamos a responder a las preguntas que nos muestran en el cuestionario. Como primera pregunta tenemos: ¿qué observaste que ocurre con las hojas de papel de aluminio cuando acercas el objeto cargado? ¿Por qué crees que sucede esto? A continuación les voy a explicar cómo se podría observar en los dos experimentos. Tuvimos que las hojas de papel aluminio se separaban. Entonces, ¿cuál es la razón de eso? Esto ocurre sobre todo porque el objeto está cargado y eso induce, una distribución de cargas en el metal, que en este caso es del electroscopio. Entonces las hojas se cargan con cargas del mismo signo, como ya acabamos de mencionar, y entonces eso hace que haya o genere una repulsión entre ellas. Como la siguiente pregunta tenemos: ¿qué ocurre si tocas directamente con la punta del clip del tubo que está cargado? ¿Y puedes explicar el por qué? Esto sucede porque al momento de tocar directamente, las hojuelas, ambas hojuelas obtienen el mismo signo de cargas. Estos se repelen al momento de tocar. Pero si ya separamos a una distancia o no tocamos, las dos hojuelas se atraen. A continuación, la siguiente pregunta: si en el caso de que el electroscopio no funcionara, ¿qué crees que pudo haber salido mal? ¿Cómo lo solucionarías? En este caso, como ya mencionamos que con los dos experimentos que realizamos, tanto como en el tubo PVC y también con el globo, vimos que sí funcionó. Pero para este punto, nosotros al principio comprobamos en un ambiente que estaba medio con humedad y algo, entonces ahí como que no teníamos ese caso de un buen funcionamiento. Para ello venimos a un lugar donde estaba más cerrado, con un ambiente ya cálido, entonces ahí vimos que tanto con el tubo PVC y también con el globo funcionaban. Pero para eso, como dice, ¿cómo lo hubiésemos solucionado? Entonces yo le recomendaría que sea en un lugar cerrado para que este experimento funcione muy bien. Como la siguiente pregunta tenemos: ¿cómo nosotros podemos comprobar que el electroscopio pueda detectar diferentes niveles de carga eléctrica? Y para este experimento, ¿qué experimentos más adicionales podríamos proponer? En este caso, para detectar los diferentes niveles de carga, podemos realizar con diferentes materiales. Como en este caso utilizamos el globo como el tubo de PVC. Al tener tanto tiempo frotando, podemos ver que el experimento sí funciona, dando que a las hojuelas se repelen. Es una clara visualización donde podemos decir o podemos recomendar a personas que quieren realizar este experimento. ¿Y cómo podemos medir o qué experimentos adicionales podríamos recomendar? Es la misma, solo que debemos tener más tiempo de frotación para tener una mayor fricción. Como siguiente pregunta tenemos:
¿Por qué el electroscopio no funciona con ciertos objetos que no se cargan al frotarlos? ¿Qué materiales crees que son necesarios para este experimento? Bueno, para esto también nosotros utilizamos algunos materiales como por ejemplo los conductores puros. En cambio esos no se cargan fácilmente por fricción, ya que esas cargas se redistribuyen y no se acumulan en la superficie. En este caso nosotros al principio también experimentamos con el tubo PVC más grande, pero para esto necesitaba mucho más fricción o mucho más frotamiento para este material. Entonces para eso teníamos que hacer también con materiales aislantes como son de plástico o de vidrio. Entonces para que eso se acumule y sea una carga estática al ser frotado. Pero para eso, como ya les mencioné, se necesita mucho más fuerza o un material que sea del mismo tamaño, que no sea grande. Por ejemplo, aquí tenemos un electroscopio más pequeño, entonces para ello se necesita un tubo más pequeño, y para esto sería un tubo más grande, pero así como les mencioné, que sea en un ambiente cerrado o que esté en sí en un sitio adecuado. Como preguntas de análisis, ¿qué aprendiste a construir este experimento, como en este caso, que es el electroscopio? Bueno, primeramente yo no sabía cómo era el funcionamiento para construir este electroscopio, pero de lo cual yo aprendí cómo se genera y se transfiere la energía eléctrica, que es la estática. Además de cómo los materiales que utilizamos, en este caso que eran todos los materiales que pudimos ver anteriormente, y cómo estos materiales influyen para el mejor funcionamiento de este electroscopio. Y como última pregunta tenemos: ¿cómo relacionarías este experimento con fenómenos eléctricos que observas en tu vida cotidiana? En este caso diría que tenemos algunos elementos o experimentos que se relacionan con este tipo de fenómenos. En este caso, como es la electricidad estática, que sentimos, por ejemplo aquí hicimos doble experimento, en este caso al frotar un globo con el cabello o al tocar una superficie metálica. Por ejemplo, si nosotros tocamos en algún aparato metálico o donde sea, generamos una chispa, o también después de caminar sobre una alfombra. Entonces ahí vemos todo, o sea, hay esos fenómenos eléctricos en nuestro diario vivir. También otro caso sería en los rayos, donde que produce ciertos rayos o relámpagos. Entonces ahí podemos ver que hay unos fenómenos eléctricos que nosotros podemos observar. Como conclusión tenemos que al hacer este experimento permite sobre todo tener conocimientos de principios de la electricidad. Al hacer estos tipos de experimentos nosotros vamos adquiriendo conocimiento sobre todo cómo vamos a aplicar en nuestro diario vivir o cómo funcionan tales cosas. En este caso vimos que al ser frotados, vemos que si tienen cargas de distintas maneras, ellos se atraen. En cambio, si que tienen cargas similares o iguales, ellos se repelen. Esto ha sido todo de nuestro trabajo de elaboración